Bueno, bienvenidos a todas las personas. Vamos a continuar con la clase de el discipulado. No estamos ahorita en la serie del pecado. Vamos por la clase número 2 de la serie del pecado y vamos a estar desarrollando esto por aproximadamente unas dos clases más después de esta para poder saber y poder entender todo esto, el asunto del pecado, por qué el pecado está en nosotros, porque Cristo tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Eso lo vamos a ver durante todo este tiempo, durante la clase del pecado. Quiero hacer una recapitulación rápido de la primera clase acerca del pecado y una de las cosas es qué es pecado, cuál es la definición del pecado. Y la definición del pecado que hoy nosotros conocemos en la iglesia cristiana es la transgresión voluntaria de una ley divina. Eso es el pecado. Sin embargo, el pecado no siempre es voluntario. El pecado a veces es porque tú lo omites o porque tú no sabes qué es pecado y puedes cometer pecados y tú no te das cuenta. ¿Cómo te hago este ejemplo? Bueno, te lo puedo dar como la persona aquí en el estado de Texas. Nosotros podemos cruzar a mano derecha en todos los semáforos, solamente con muy pocas excepciones en downtown que podemos no cruzar a mano derecha si no hay una luz que nos los indica. Bueno, una persona de Texas fue a Nueva York y estaba manejando en Nueva York y en una de las luces que estaba allá estaba en rojo y por costumbre que aquí en Texas cruzó a mano derecha y cruzó a mano derecha porque tenía paso y de repente un policía lo detiene. Detiene el policía, le pone sus luces y eso, lo paran allí. Imagínate, uno fuera de su casa, qué nervioso se pone cuando lo para un policía. Y no es como en nuestros países, que ahí tú tienes que apelar por tu billetera y pagar y listo y te vas, ¿no? Aquí vienen estos hombres bien educados y todas estas cosas y te ponen tu ticket sonriendo y te vas. Bueno, a él lo para el policía y le dice, ¿sabe por qué? Porque esto es ley. ¿Sabe por qué lo estoy deteniendo? Y él dice, no sé por qué me detiene. Y le dice, bueno, porque usted cruzó ahí en el semáforo a mano derecha cuando estaba en rojo. Y le dice el hombre, mire, no sabía, porque yo soy de Texas y en Texas nosotros podemos cruzar a mano derecha en los semáforos cuando está en rojo. Y le dice el policía, sí, señor, yo entiendo, pero aquí no. Entonces, mientras él le explicaba y le decía, pero no me va a poner un ticket por, ¿cómo se llama? Por lo que hice. Y él estaba escribiendo alguna nota y se la da y le dice, bueno, si antes no lo sabía, ahora ya lo sabe. Le dio el ticket porque él cruzó a mano derecha. Era culpable y el policía no podía perdonarlo a pesar de que él no supiera la ley. Era culpable de lo que él estaba cometiendo. A veces nosotros cometemos pecados y no nos damos cuenta que estamos pecando. Pareciera que no hay una alarma en nosotros que nos dice que es pecado, pero lo que estamos haciendo no es correcto, no es bien visto delante de Dios, porque estamos en una naturaleza de pecado. Fíjate, cuando nos vamos al inicio, después de que se viene el pecado original de Adán y Eva, y vemos en un momento dando una ofrenda a Abel y Caín, daban una ofrenda delante de Dios. Fíjate que cuando dio la ofrenda, Caín la dio eh, y no lo hizo mal, él dio una ofrenda, él le habían enseñado a hacer una ofrenda. El problema y el pecado está de Caín, que se molestó porque tomaron y recibieron con buen agrado la ofrenda de su hermano Abel y la de él no fue tomada con buen agrado. Y él se molestó. Y esa molestia, en ese momento, a él nadie le había dicho, no te puedes molestar delante de Dios ni nada de eso. Él pecó en ese momento. Porque se molestó con Dios, se molestó con su hermano y guardó ira en su corazón. Entonces, ahí está, pecados que a lo mejor no conocemos y lo ejecutamos y somos culpables de esos pecados y no sabemos. Ahora, quiero llevarte y voy a leerte un pasaje de la Biblia en Génesis capítulo 18. Génesis 18 y vamos a leer desde el verso 23
3 al 33 te voy a leer. Es un pasaje de la Biblia que vamos a basar parte de la enseñanza el día de hoy en esto. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás al justo con el impío? Abraham estaba hablando con Dios, porque Dios había decidido no ocultarle a Abraham sus planes de que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces, cuando iban de camino, iba con esos ángeles, iba Abraham de camino hacia allá. Entonces, Abraham se quedó hablando con Dios. Y se queda hablando y le pregunta, y después de que le dice los planes, le dice, ¿vas a destruir tú al justo con el impío? Quizá haya 50 justos de la ciudad, justo de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de estos 50 que estén dentro de él. Lejos de ti está el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Fíjate, Abraham hablando con Dios e incluso poniendo a Dios entre la espada y la pared y le dice, vas a condenar al justo con el impío. Nunca te la hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser justo, hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aun cuando yo soy polvo y ceniza. Imagínate, mira cómo viene. Viene ahí ya por debajito y dice, quizá faltaran de los 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no los haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No lo destruiré, respondió por amor a los 10. Y se fue luego que acabó de hablar a Abraham y volvió a su lugar. Fíjate esto. Pareciera que Abraham tiene tanta confianza con Dios que está negociando con él el perdón de una ciudad que se había corrompido tanto. Si nosotros vemos un poquito en este pasaje, un poco más adelante, Dios hace una aclaración por qué va a destruir esta ciudad y habla acerca de los pecados. Dijo, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Fíjate esto, ya Dios reconoce que el pecado era incontrolable en esas ciudades y que le iba a destruir a Sodoma, ¿no? Y a Gomorra. Y entonces es cuando viene Abraham y empieza a decirle, pero Señor, yo creo que no todos son pecadores. Yo creo que hay gente justa allí. Y él empezó a hablar y tanto se desilusionó Abraham al saber que en una ciudad tan grande no había gente justa, no había gente que hiciera lo bueno. Todos habían emprendido la maldad y hacer la maldad. Y después vemos los pasajes de la maldad que había en ese pueblo. Entonces, ¿por qué la maldad se había ido al extremo? Porque yo siempre he dicho esto, un pecado siempre va a originar otros pecados. Y el pecado es casi como una avalancha. Comienza con algo pequeño, pero se va acumulando hasta que lleva un poder tan grande que nadie lo puede controlar. Así es el pecado. Por eso es que el pecado ha aumentado tanto en las naciones.
Cada vez más la gente es más pecaminosa, aprueba el pecado, asiente a hacer las cosas y están cometiendo faltas muy grandes. Por eso es que la Biblia nos dice lo siguiente, que todos nosotros, bueno, no lo dice la Biblia así específicamente, pero lo podemos interpretar de esta manera. Todos nosotros somos pecadores por naturaleza. Ahora, cuando el hombre fue creado santo. El hombre fue creado santo y él no conocía pecado. Cuando no se conoce de pecado, cuando no tiene una condenación lo que tú haces, entonces todo es aprobado, todo es bueno, y cuando tú no tienes malicia, ¿verdad? No hay tendencia a hacer las cosas que son desagradables delante de Dios. Así fue creado el hombre. Pero cuando pecó por haber desobedecido a Dios y tomó del árbol que no debería haber tomado, él conoció el bien y el mal. Ahora el bien y el mal lo conocemos todos. Todos conocemos, a nosotros no se nos instruyó qué es bueno y qué es malo. Ya nosotros sabemos por naturaleza qué es bueno y qué es malo. Hay una conciencia en nosotros que nos indica que es saber qué es bueno y malo. Por naturaleza, entonces, después de Adán, el hombre es pecador. La tendencia del hombre hacia hacer el mal era evidente. Fíjate, cuando nosotros vemos y vamos al capítulo 6 del libro de, el capítulo 6 del libro de Génesis, nosotros podemos encontrar lo siguiente. Nosotros encontramos en lo que dice la palabra, capítulo 6, versos 5 al 6, dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón del hombre, déjenme ponerle aquí, darle autoridad acá a mi esposa, listo, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. ¿Cómo era? De continuo hacia el mal. Todos sus pensamientos, todo lo que ellos hacían, era de continuo hacia el mal. Tanto fue el pecado. Para el capítulo 6 de Génesis, hay muchos años de por medio, pero ahí en el capítulo 6 de Génesis, que dice la palabra del Señor, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. El pecado nunca ha sido aprobado por Dios. El pecado es algo que le duele en el corazón a Dios. Cuando nosotros hacemos cosas que no están bien, nosotros decimos, ofendí el corazón de Dios, le hice daño al corazón de Dios. ¿Podemos hacerle daño al corazón de Dios físicamente? No, por supuesto. Pero sí le podemos hacer daño a Dios porque a Él le duele que el hombre peque. Porque no nos creó a nosotros para pecar, nos creó para que nosotros fuéramos santos, para que nosotros fuéramos perfectos. Para eso nos creó Dios, para que andemos en buenas obras. Nos predestinó Dios para eso. Pero el hombre tiende hacia el mal. Sí, todos nosotros. El pastor César, como toda persona, tiende su corazón hacia el mal y cometemos pecado. El mismo Pablo dijo, es que el espíritu se pelea con la carne y la carne también se pelea con el espíritu para que no hagamos nosotros lo que queremos. Hay veces vamos a hacer lo malo y nosotros no queríamos hacer lo malo, hicimos lo malo. Pero gracias a Dios a veces también pasa esto, porque nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador. Nos damos cuenta de que necesitamos el perdón de Dios. Si nosotros ¿cómo se llama? No nos diéramos cuenta que estamos pecando, entonces todas las personas no necesitarían a Cristo, no buscarían a Cristo. Cristo vino porque todos éramos pecadores, porque todos íbamos a pecar más adelante, porque la naturaleza del hombre es de continuo hacia el mal. Desde pequeño, nosotros hablamos en la primera clase que desde pequeños nosotros ya conocemos el pecado. Pero ¿cuándo conocemos el pecado? Un niño hace travesuras y no se da cuenta que está haciendo mal, hasta que su padre le dice, no hagas eso. Y empieza el niño a empezar a escuchar la palabra no. No hagas eso. Hey, no hagas eso. Mira que te voy a castigar. Mira que voy a hacer esto. Mira que lo otro. Y de repente cuando le dan una nalgada,
o cuando le dan con una vara, o cuando le dan con la correa, o le tiran la chancla, como hacen los mexicanos, en la chancla voladora, entonces el niño ya sabe cuándo es pecado. Y cuando el niño está haciendo algo, cuando están calladitos, yo no sé si hay algún papá en medio de nosotros, pero esto sí nosotros lo vivimos en la casa. Cuando están calladitos es cuando más peligro tienen. Cuando están calladitos es cuando más atento debe estar uno. Cuando no escuches al niño, rápidamente busca ver qué está haciendo, porque ellos están haciendo algo como escondido, y cuando tú le dices, hey, ¿qué estás haciendo?, de una vez se esconden, y ellos saben que lo van a regañar o que lo van a castigar o que lo que está haciendo a lo mejor no está bien, y él se esconde porque tiene como un sentido de culpa o de pecaminosidad dentro. Ya los niños desde pequeños lo hacen. Pero ¿por qué ellos saben el pecado? Porque nosotros le hemos dicho. ¿A qué persona no le incomoda, por ejemplo, que su hijo esté a lo mejor en una fiesta de niños y el hijo llega queriendo tener todos los juguetes de ahí y no le suelta ningún juguete a nadie y se pone a llorar, y uno dice, pero quédate tranquilo, comparte los juguetes y eso? Y entonces uno empieza a intentar regañar a su muchacho y él piensa que las cosas son de él, pero ya él conoce que el ser, ¿cómo se llama?, el querer todas las cosas y no compartirlas es pecado. Entonces ya él empieza a entender qué cosas son malas. Cuando le dan una nalgada, cuando lo regañan, le alzan la voz, cuando le dicen no hagas eso, cuando la palabra no llega, él ya conoce que es pecado. Entonces los niños desde pequeños conocen pecado por asunto de que el conocimiento llegó. Por eso dice la misma palabra que no nos hagamos muchos maestros, porque hay mayor condenación. Entre más conocimiento tengas, mayor responsabilidad tienes. Y tienes que tener mucho cuidado, porque no se tomará por inocente al injusto, al pecador. Entonces, entendiendo esto, ¿cómo se llama? Ellos entienden el mal hasta que alguien se los dice. Ellos entienden que es pecado hasta que alguien se los dice. La pregunta más común acá es, ¿los niños van al cielo o al infierno? Los niños van al cielo siempre y cuando no tengan ellos todavía conciencia de pecado. Normalmente, antes los muchachos, para tener conciencia de pecados, eran jóvenes, eran muchachos más que ahora. Yo conozco todavía jóvenes que están bajo una buena disciplina en la casa y se enseña bien en las casas, que llegan a la adolescencia. Estoy hablando de los 12, 13, 14, 15 años, incluso hasta 18, que son niños inocentes, que tú los ves, la inocencia que hay en ellos, que no hay malicia, no hay maldad en ellos, son muchachos tremendos. Entonces nosotros vemos que sí, hay personas que pueden llegar a ciertas edades con mucha inocencia, pero hay otros niños que a muy temprana edad conocen la maldad, dependiendo de la educación, de la formación, de su entorno. Ellos conocen la maldad y esto. Conciencia de pecado. Por ejemplo, si yo me recuerdo, y se los pongo de esta manera, queda grabado acá, y a lo mejor algunos se van a desilusionar, pero ya a los 10 años, el pastor César, cuando no era cristiano, no tenía una familia cristiana, a él ya le habían dado a conocer lo que era una revista pornográfica. Fíjate hasta qué temprana edad, y yo estoy hablando, no te estoy hablando de ayer. El pastor César tiene su edad. Para cuando tenía 10 años, el pastor César eran los años 80. Entonces, ya a esa edad ya se conocía el pecado, y el pecado abunda, y nuestros muchachos tenemos que cuidarlos de tal manera de saber cuál es su entorno, porque nosotros somos los intercesores de ellos. No solamente el intercesor hace intercesión de rodillas o de oración, el intercesor también está pendiente de sus hijos, averigua con quién se está reuniendo con sus hijos, con quién habla a sus hijos, porque si tú sueltas a tus muchachos, tarde o temprano van a tender hacia el pecado por el entorno que tiene y por la gente que está a su lado. Entonces, tengamos cuidado de ellos.
lo más que podamos y seamos intercesores por su salud espiritual, siempre llegará el momento de que ya ellos serán responsables de su pecado. ¿Cuándo llegará ese día? No lo sabemos. Por ejemplo, mi hija llorando a los 7 años de edad, ella reconoció que era pecadora y aceptó al Señor. Después de una buena predicación del infierno que el pastor estaba predicando, y ella con lágrimas en los ojos me dijo, después de que habían aceptado al Señor, ella me dijo, así me buscó y me dijo, papi, yo no quiero ir al infierno, puedes orar por mí porque yo necesito aceptar a Cristo. Con lágrimas en los ojos. ¿Qué pecado puede haber en un niño de 7 años? Pero el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo nos habla y nos da a entender cosas que no sabemos. Y el Espíritu Santo le habló a mi hija a lo mejor a los 7 años y le habló a mi hijo a los 11 años. A mí me habló a los 15 años. Pero entre más tiempo pase, el pecado siempre se va a abundar cada vez más y los niños van a hacer y van a tener conciencia de pecado a temprana edad. Tenemos nosotros que luchar para que nuestra casa sea una casa de bendición, una casa que no practique pecado. Tenemos, así decía un pastor amigo mío, decía, tenemos que estorbarle a los muchachos a que no pequen. Imagínate, nosotros a veces nos preocupamos por nuestros muchachos, para que no peguen nuestros muchachos, pero a veces tenemos que estorbarnos a nosotros mismos, porque somos pecadores. Bueno, sigo adelante. El pecado no existía en el Edén, existió porque ellos conocieron e hicieron la transgresión haciendo lo que no era correcto. Pero después de esa parte de que salieron del Edén, hubo personas que vivieron en santidad como hubo personas que vivieron haciendo lo malo. Hay una de las personas que está escrita en la Biblia que no se habla mucho, pero era un hombre prudente, un hombre justo, que agradó a Dios porque caminó con él. Estando en un entorno de pecado, él hizo lo bueno y lo justo. Y este fue Enoc. Hebreos capítulo 11, verso 5, en toda la lista de hombres de fe, encontramos a un hombre llamado Enoc. Fíjate, este dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber sido agradado, de haber agradado a Dios. ¿Qué es trasponer? Nos lo explica Génesis capítulo 5, verso 21 y 24. Y dice lo siguiente, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ya a esta edad ya nadie tiene hijos, pero ya él a los 65 años lo tuvo el primer hijo. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. O sea, tuvo tantos años para pecar y sin embargo, y dice, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Fíjate que habían personas santas antes de la ley y antes de Jesús y que alcanzaron salvación porque vivieron haciendo lo correcto. Cuando el Señor quería destruir la tierra, cuando quería destruir la tierra, se encontró con un Noé, que era justo. La tierra había avanzado tanto el pecado que la iba a destruir, pero estaba Noé, que era justo, y estaba allí, y Dios perdonó a Noé y a su familia por la justicia de Noé. Pero también encontramos nosotros en la palabra a Elías. Si usted quiere una referencia, está en Segunda de Reyes, capítulo 11, está, y usted consigue, capítulo 2, verso 11 al 12. Usted va a encontrar la historia de cuando Dios toma y se lleva en un torbellino a Elías. Dice que viene un carro de fuego y es tomado al aire como si fuera un torbellino y desaparece allí. Y nosotros vemos en ese pasaje que los hijos de los profetas le decían
a Eliseo, que había quedado, le dijeron, vamos a buscar a Elías, y él les decía que no, pero ellos insistieron tanto que fueron y regresaron después, diciendo, no lo encontramos por ninguna parte, porque había sido traspuesto para estar con Dios. Y después vemos a un Elías apareciendo en el monte de la transfiguración con Moisés, otro hombre que ya en la ley también vivió en santidad. Vivió en santidad Moisés, vivió en santidad David, vivió en santidad Daniel. Pero David pecó, Moisés pecó, Daniel, por supuesto, tuvo que haber pecado. Pero ellos encontraron gracia delante de Dios estando en la ley, porque la ley vino, realmente la ley no era mala, la ley era muy buena, pero la tendencia del corazón del hombre al pecado hacía que la ley fuera muy difícil de vivirla, de practicarla. Era casi imposible. Y todos habían pecado, todos eran pecadores por causa de la tendencia del corazón del hombre. Cuando nosotros vemos en el tiempo de Jesús, podemos encontrar en un Jesús, a una persona antes de crucificar a Jesús, que Dios lo bendice y lo perdona. Y usted dirá, bueno, es la persona que estaba en la cruz con Jesús. No, era el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista, si nosotros hoy lo ponemos en la balanza de los ¿cómo se llama? De los pentecostales, porque los pentecostales son muy duros para juzgar y a todos los juzga, todo es pecado. Cometió un pecado fuerte Juan el Bautista. Y usted me dirá, pero Pastor César, ¿cómo, en qué parte de la Biblia parece que Juan cometió un pecado? Bueno, cuando dudó de Jesús, cuando él ya sabía que Jesús era el Hijo de Dios, lo había escuchado de la voz del cielo, había visto el Espíritu Santo y sabía que él era el Cordero de Dios y tuvo la revelación del cielo, que era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del hombre. Cuando estuvo en la cárcel y cuando estaba a punto de morir Juan el Bautista, tuvo como un problema con su fe y mandó a preguntar a sus discípulos, ¿eres realmente tú el que había que venir o esperamos a otro? Mira que cualquier cosa le hubieran dicho, porque tienes falta de fe, te vas a ir al infierno y todo eso. No, Jesús le dijo, mira, díganle a Juan lo siguiente, los ciegos ven, los paralíticos se levantan, los sordos oyen, esto está pasando, díganle a él. Y con esta respuesta, Juan creyó y estuvo seguro de que Jesús era el Salvador. Él recibió perdón. Después de Jesús, toda persona que acepta a Cristo, que es pecador, se le perdonan todos los pecados. Pero no solamente esto, sino que ahora nos convertimos en la familia de Dios, somos hijos de Dios. Y si cometiéramos pecados, dice Hebreo, dice que nosotros tenemos como nuestro intercesor y como nuestro abogado a Jesús, el justo. Él intercede por nosotros para que nuestros pecados no sean tomados en cuenta y nosotros somos vistos por el Padre como hombres y mujeres santos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos libra y nos limpia de todo pecado. Pero no quiero llegar todavía al Nuevo Testamento o irme hacia el final en el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis viene otra cosa. Cuando nosotros seamos llevados al cielo, en el cielo no va a haber pecado. Pero una de las cosas que yo siempre he dicho, y esto lo tomo para mí, nada inmundo va a entrar al cielo. Ninguna cosa pecaminosa va a entrar al cielo. Todos vamos a entrar al cielo por la misericordia dada por Cristo, por su sangre, entramos al cielo. Pero en el cielo también, aun cuando hayan desaparecido las necesidades de predicar, de evangelizar, de profetizar y todo eso, una de las cosas que en el cielo se debe practicar a diario, a cada momento, a cada segundo, es la santidad. Allá tenemos que estar, pero vamos a ser transformados, vamos a ser renovados, nuestro pensamiento, todas estas cosas van a ser renovadas, pero no tenemos oportunidad de pecar allá.
Acuérdense que el asunto de Satanás y el infierno y todas estas cosas vino por la desobediencia de Satanás. Lo vimos en la clase pasada en Ezequiel y todas estas cosas que estuvimos viendo. Ahora, continúa para terminar esto. Hay dispensaciones, y en las dispensaciones que nosotros hablamos estaban las diferentes dispensaciones, pero llegamos al tiempo de la ley. La ley no existía antes y, como te dije, habían personas antes de la ley que fueron hallados justos delante de Dios y que fueron traspuestos para estar con Dios, que no vieron muerte, que que están en el cielo, y no fue por el sacrificio de Cristo, sino que ellos se comportaron de una manera correcta y Dios los amó y Dios los bendijo. Cuando te hablé acerca de Moisés, que pecó David, pecó Daniel, a pesar de los pecados que podían cometer estando la ley, habían maneras para poder ser perdonado de sus pecados. Y estos eran los sacrificios. Los sacrificios venían, y el sacrificio lo que hacía era que la sangre de un cordero, la sangre de un animalito puro, sin mancha, inocente, cubría el pecado de uno. Esto era solamente una figura de lo que iba a ser, Jesús con nosotros. Pero Jesús, a diferencia de los corderos, él quita el pecado, mas el cordero solamente lo cubría. A nosotros nos quita el pecado la sangre de Cristo y nos libera de lo que es el pecado y de la muerte. Qué bendición conocer esto de Cristo. Pero hablando de estos sacrificios, los 5 sacrificios principales que habían en el tiempo de la ley era primero el holocausto. Levítico capítulo 1, usted puede investigar acerca de esto y puede ir también con el capítulo 6, verso 8 al 13, el capítulo 8, verso 18 al 21, capítulo 16, y sigue usted de contar todas las partes de la ley que eran los sacrificios que era el holocausto. El holocausto era un sacrificio que se hacía como para decirle: Señor, tú eres mi Dios. Señor, yo te reconozco como mi Señor. Señor, si límpiame de cualquier maldad que yo tenga. Ese era el sacrificio del holocausto. Se hacía y era olor grato a Dios. Ahora también, después del holocausto, estaba en la ofrenda de cereal o de pan. Cuando uno preparaba un pan, ¿verdad? Y había la medida para preparar ese pan, y ese pan se les daba a los sacerdotes, ellos comían de ese pan, y eso era una ofrenda que se le daba a Dios, agradable para Dios. También existía la ofrenda de paz, era el tercer sacrificio. La ofrenda de paz la hacían todos los que subían año tras año o 3 veces al año, porque tenían que subir como a 3 fiestas al año, y hacían sacrificios para también tener esa tranquilidad de conciencia con Dios, esa paz interior, y hacían esa ofrenda de paz. La ofrenda de paz la podemos encontrar, la ofrenda que hacía Job. Job él hacía una ofrenda de paz, que él sacrificaba un animal para agradar a Dios, para bendecir a Dios, pero también sacrificaba el animal por si acaso sus hijos habían cometido pecado. Por cualquier duda, él sacrificaba esto y pedía paz, que Dios no castigara su casa por causa de pecado, sino hacía esa paz con Dios. También encontramos la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado ya no era algo agradable para Dios. La ofrenda por el pecado era matar un animal, y el animal tenía que consumirse entero, y las cenizas botadas fuera del campamento, porque Dios no aprobaba el pecado. En ningún momento Dios aprobó el pecado, y hacía que esta ofrenda era un asunto prácticamente de vergüenza de la persona, reconociendo sus pecados voluntarios que había hecho. Pero también había una ofrenda expiatoria.
la ofrenda expiatoria era por los pecados involuntarios. Ellos sabían que habían pecado, pero no lo habían hecho a conciencia, no lo habían hecho con determinación y tenían que hacer ese sacrificio. Y se hacía también. Estos dos últimos eran obligatorios, los otros tres eran voluntarios. Ahora, la ley está escrita y usted ve cómo la ley son principios realmente que si los vemos no son difíciles de cumplir. Por asunto del pecado se hace difícil, porque nosotros buscamos la vuelta para ver si podemos pecar o no. Nos acercamos tanto al pecado. Y yo digo que el pecado es como una frontera. Una frontera. Cuando tú estás en la frontera, por ejemplo, Estados Unidos, en México, tú vas a encontrar que casi todos en la frontera hablan español, sea gringo o sea mexicano. Todos hablan español, todos pueden comunicarse en español. A todos les gusta el Tex-Mex, los tacos, a todos les gusta. Pero tú vas subiendo un poco más al norte y ya encuentras menos hispanos. Vas más al norte, encuentras menos hispanos. Llegas aún mucho más al norte y ya el comer tacos o tortilla es un milagro, porque no hay los productos ni siquiera para prepararlos, no llegan allá, porque no hay casi hispano. Así es el pecado. Si nosotros nos mantenemos cerca de la frontera del pecado y estamos como que ¿será esto pecado o no será esto pecado? Ya ahí hay una culpabilidad que te está dando tu mismo espíritu, que te lo revela el mismo espíritu del Señor, que es pecado y tú estás lidiando con esto. Hay gente que me pregunta, mira, Pastor César, ¿es pecado tomar vino? Es dependiendo, yo te puedo decir que no, o te puedo decir que sí. Pero si me estás haciendo la pregunta, es porque te sientes incómodo. Y si te sientes incómodo, para evitar que otros vayan a pecar por tu condición o para que pequen criticando o que no te escuchen, mejor no lo hagas. Apártate de eso. Apártate de eso, no te va a bendecir. No te va a bendecir. Si te sientes llamando, apártate de eso. Si no te condena tu espíritu, si, como lo había dicho, vas para Argentina, vas para Italia, vas para Brasil, vas para estas tierras, Chile, donde se consume mucho vino, hasta desde pequeño. Ellos no lo ven como malo. Tú se lo llevas a un venezolano y el venezolano se toma todo el vino hasta quedar nocao en el piso. Ya ese busca borrachera. Entonces es mejor no hacerlo, mejor apartarse de ello. Entre más lejos estés de la frontera, la influencia del pecado será menos para ti. Entre más cerca te encuentres de la frontera, la atracción será mucho mayor y te voy a asegurar, no vas a vencer, vas a pecar. ¿Por qué? Porque tú dices, no, pero esto lo voy a hacer, yo aguanto. Mira, no, le voy a ir a predicar en un bar y tú saliste del alcoholismo. Oh, yo voy a predicarle a los drogadictos y tú saliste de la drogadicción. Vas a terminar otra vez como ellos. Apártate y deja a los que no tengan esa tendencia, a esa tentación, que vayan y ellos le prediquen a él. Que te vas a meter en un bar para predicarle a las prostitutas, hermano, usted va a pecar. Ah, no, pero ver a una mujer desnuda es pecado o no es pecado. Bueno, yo les voy a preguntar esto, ¿ver a una mujer desnuda es pecado o no es pecado? Bueno, dependiendo de cómo tú lo veas. Porque David vio a una mujer y la codició en su corazón y todavía no era pecado. A él le gustó la mujer que vio. El pecado se originó cuando David se enteró de que era una mujer casada y no la podía tomar. Eso a nivel bíblico. A nivel secular, una persona, un doctor ginecólogo, ¿cuántas veces no verá una mujer desnuda y la tocará? Pero ¿peca él? No, él no peca, él está ahí, está atendiendo de su profesión. Pero a alguien que no es su profesión y ve a una mujer medio desnuda, ya ese tiene imágenes en la cabeza y está pecando en su corazón. Entonces, dependiendo, si tú no tienes esa conciencia o esa capacidad, aléjate de todo lo que te pueda contaminar. Mantente lo más lejos posible y el pecado no te va a traer. Como un imán.
El imán, entre más cerca esté un imán contra otro, va a ejercer presión para pegarse. Pero si se están lejos, la presión disminuye. Entonces, apártate lo más posible del pecado. Acuérdate, Dios no aprueba el pecado. Mañana, el martes, vamos a estar hablando el pecado que ofende a Dios, el pecado que Dios no perdona, el pecado que hace que Dios y salgamos de la cobertura de Dios por asunto de la condición del hombre pecaminoso. Lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a entrar también un poco ya a la salvación a través de Cristo y lo que hace la sangre de Cristo para con nosotros. Y también vamos a hablar de los pecados recurrentes, de los pecados, de la práctica de pecado, de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Eso lo vamos a ver dentro de 2 clases, pero vamos a tener, ese es el plan, vamos a venir la próxima semana, vamos a ver de los pecados que ofenden a Dios y les voy a tener, hoy los tengo ya, pues lo tengo por ahí, sí les voy a hacer llegar, la otra vez no lo quise hacer, pero ahora sí les voy a hacer llegar lo que va a ser la ley. Todos los 600 y tantos parámetros de la ley que están allí y más, por supuesto, están incluidos antes de ellos, están los 10 mandamientos. Y vamos a ver, según ellos, cómo la tendencia del corazón del hombre termina llevándolo hacia el pecado. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. Por lo demás, se nos acabó el tiempo. Quiero bendecirte y quiero agradecerte que hayas estado por allí, sí, a todos los que están conectados ahorita y a los que no se pudieron conectar y van a escuchar esto en la grabación después. Estamos pendientes. El próximo martes seguimos con la clase a las 7 de la noche. Dios te bendiga y Dios te guarde.